Iniciar el juego con el gambito inicial de un caballo ofrece un desarrollo flexible, preparándose para diversas estructuras de peones y una contienda central abierta. Al establecer un espacio central, las negras inmediatamente desafían el desarrollo inicial del flanco de las blancas y se preparan para una cadena de peones activa. Al crear una configuración de fianchetto flexible, este movimiento prepara para una tormenta de peones en el flanco de rey o una estructura defensiva sólida más adelante. Afirmando una presencia central, las negras inmediatamente desafían el alcance del alfil fianchetto de las blancas. Desafiar a la masa central de peones crea inmediatamente un juego dinámico y dicta la estructura de peones para la batalla subsiguiente. Una audaz embestida de peón que se apoderó del espacio central, extendiéndose potencialmente demasiado y desafiando el desarrollo del flanco de dama de las blancas. Consolidando su influencia central, este peón se prepara para desbloquear el alfil y disputar el puesto avanzado D4, con el objetivo de desarrollar piezas sólidas. Desarrollar el caballo hacia el centro solidifica la presencia central de las negras y se prepara para posibles puestos avanzados de caballos. Al abrir la arteria central del centro, las blancas sacrifican audazmente la estructura de peones por el acceso central y la actividad de las piezas, con el objetivo de explotar el flanco de dama ligeramente estrecho de las negras. La recaptura abre la columna C, desafiando inmediatamente la estructura central de peones de las blancas y creando posibilidades dinámicas. Un empujón de peón oportuno refuerza el centro, ofreciendo flexibilidad al alfil en G2 y potencialmente abriendo líneas para un ataque por el flanco de rey más adelante. Firmar el control central con E5 desafía inmediatamente el espacio del flanco de dama de las blancas y apunta a solidificar la mayoría de peones de las negras en el flanco de rey, creando una estructura de peones dinámica madura para maniobras estratégicas y posibles rupturas de peones más adelante. Desarrollar el alfil en la diagonal larga ofrece una fuerte influencia central, detectando posibles debilidades en torno a la cadena de peones negras y apoyando la lucha por el espacio. Desarrollar el caballo hasta su casilla natural solidifica el centro y lo prepara para el enroque, con el objetivo de armonizar la actividad de las piezas y prepararse para eventuales rupturas de peones. Asegurar el monarca es primordial ahora, especialmente ahora que la tensión del peón central está lista para un mayor desarrollo. Las negras refuerzan el peón central de D4, con el objetivo de solidificar ese punto de apoyo crucial en el territorio blanco, al mismo tiempo que preparan el reposicionamiento del caballo hacia una casilla más activa, apuntando potencialmente al flanco de rey de las blancas o a la casilla E5. Al ampliar el alcance del alfil en el flanco de dama, esto se prepara para respaldar un posible avance del peón de C5 y potencialmente desafiar el control central de las negras de manera más efectiva. Desarrollar el alfil hasta E7 es un paso sensato, ya que refuerza los peones centrales y prepara el enroque, evitando al mismo tiempo cualquier amenaza inmediata en el flanco de rey por parte del agresivo caballo blanco. Reubicar la torre en la columna abierta ahora refuerza el control central de las blancas, anticipando una potencial tormenta de peones y ofreciendo una retirada flexible en caso de que la iniciativa de las negras se intensifique. Finalmente, asegurando al monarca, las negras completan su enroque, reforzando la seguridad del rey y preparándose para llevar la torre al juego central. Al afirmar su dominio sobre el flanco de dama, el caballo se embarca en un viaje tortuoso, con el objetivo de reforzar el peón D4 y potencialmente atacar la casilla C5, una maniobra que altera sutilmente la dinámica de las piezas y obliga a las negras a reevaluar la integridad de su estructura de peones. Esta colocación de piezas, que desafía instantáneamente al caballo, tiene como objetivo alterar la estructura de peones de las blancas y ganar influencia central, especialmente si el caballo se ve obligado a retirarse. Volver a centrar la torre en la columna y después del alfil bien colocado de las negras sugiere un reagrupamiento cauteloso, con el objetivo quizás de doblar torres más tarde o simplemente encontrar una casilla más segura, pero deja el flanco de dama momentáneamente menos defendido y prioriza evitar la escaramuza táctica actual sobre la expansión o presión central inmediata. Las negras refuerzan el núcleo de la cadena de peones, preparándose para activar la torre en la columna electrónica abierta. Al iniciar un sutil reposicionamiento de los caballos, la caballería blanca se embarca en una ruta tortuosa,
con el objetivo de reforzar el flanco de dama y potencialmente disputar la ahora semiabierta columna C. Esta redistribución deliberada reconoce la sólida estructura de peones de las negras y sugiere que las blancas no se apresuran a tener complicaciones inmediatas, sino que prefieren mejorar la armonía de las piezas antes de comprometerse con un plan concreto. El viaje del caballo a C2 insinúa un deseo de eventualmente patrullar casillas como E3 o D4, o tal vez incluso saltar a B4 para acosar al alfil de las negras. Observe cómo esta sutil maniobra podría abrir nuevas vías para la torre o la dama de las blancas en el medio juego subsiguiente. El alfil se retira, buscando una vía de despliegue más segura, posiblemente mirando la diagonal larga después de un empujón de peón o un reposicionamiento del caballo. Liberar la torre del flanco de dama se prepara para desafiar el control de las negras sobre la columna B, forzando potencialmente concesiones o creando nuevas vías para la expansión del flanco de dama de las blancas. Al percibir una oportunidad para expandirse en el flanco de dama, las negras inician un avance de peón, con el objetivo de reclamar espacio y potencialmente acosar a las piezas blancas. Sin embargo, esta iniciativa también podría crear debilidades si no se apoya adecuadamente. Al iniciar un reposicionamiento bastante curioso, el caballo se embarca en un viaje de regreso a su casilla inicial, aparentemente reconociendo que su presencia en C2 ofrecía poca influencia inmediata y tal vez presagiando una futura maniobra hacia B5 o incluso C4, con el objetivo de disputar la floreciente cadena de peones del flanco de dama de las negras o apoyar un potencial asalto al flanco de rey. Al iniciar una maniobra de caballo flexible, las negras reposicionan su caballería en una casilla potencialmente activa. El viaje de la pieza desde su puesto avanzado anterior en D7, pasando por C5, sugiere un deseo de influir en el centro de las blancas y potencialmente desafiar el control del peón D4 o prepararse para una futura expansión en el flanco de dama. Considere cómo la nueva ubicación de este caballo podría alterar la estructura de peones planeada por las blancas y abrir líneas para los alfiles negros. ¿Es este caballero un explorador avanzado, preparándose para saltar a una debilidad, o un defensor sutil, anclando casillas clave? Las implicaciones a largo plazo de la reubicación de esta pieza, especialmente en conjunción con el alfil activo en E7, merecen una cuidadosa observación. El caballo de las blancas salta agresivamente a B5, con el objetivo de alterar la estructura de peones de las negras y potencialmente ganar el control de casillas clave como C7. Esta maniobra es un intento sutil de explotar la posición ligeramente laxa de las piezas negras después de sus últimos movimientos, en particular el peón de A5, que podría convertirse en un objetivo. Consideremos la presión inmediata que esto crea en el flanco de dama, obligando a las negras a reaccionar y posiblemente cediendo más desarrollo o concesiones estratégicas para defender sus peones vulnerables. ¿Está el caballo en una buena posición aquí a largo plazo o podría convertirse en un objetivo de contrajuego en el flanco de dama? La medida inyecta una dosis de tensión táctica en lo que había sido una lucha más posicional. El redespliegue del alfil en el flanco de rey inicia una fascinante batalla posicional por el control central, sondeando la debilitada casilla E4 y amenazando con alterar la estructura de peones de las blancas. Preparándose para liberar al caballo de su posición pasiva en el aro, con el objetivo de centralizarlo y explotar la debilidad potencial en el flanco de rey después de que el alfil negro se retire. La masa de peones centrales es ahora un campo de batalla dinámico, y el avance de las negras con este peón apunta a fracturar la cadena de peones cuidadosamente construida por las blancas y liberar al alfil en F8. Esta inyección de energía hacia adelante obliga a las blancas a reconsiderar inmediatamente la ubicación de sus piezas, particularmente el caballo en B5 que de repente parece expuesto. La estructura de peones cambia drásticamente a medida que se abre el centro, creando nuevas vías de ataque para ambos bandos. La audaz inmersión del caballo en E4 inicia una fascinante lucha posicional, lo que obliga a las blancas a enfrentar la amenaza inmediata a la estructura de peones central y cuestiona la seguridad del rey a medida que el escudo defensivo se adelgaza. Desafiando la cadena de peones de las negras con un alfil reposicionándose en la diagonal agresiva. Este movimiento tiene como objetivo alterar el control central del oponente y potencialmente abrir líneas para un mayor ataque. Las negras desafían audazmente al alfil en F4 con CC3, creando un nudo de actividad y obligando a las blancas a tomar una decisión sobre la ubicación del caballo y la estructura de peones posterior.
Recuperar el caballo desenreda el flanco de dama e inmediatamente se enfrenta al alfil de las negras colocado adelante, una pieza clave en su plan para obstaculizar la posición de las blancas y prepararse para la actividad de piezas en el flanco de rey. Esta captura también abre la columna C, ofreciendo potencial para presión futura a lo largo de ese carril abierto, y lo que es más importante, elimina a un caballo disruptivo que estaba bien posicionado para interferir con las ambiciones centrales de las blancas. Las consecuencias inmediatas probablemente verán una redistribución de fuerzas a medida que las blancas busquen capitalizar el espacio recién creado y las ventajas posicionales, mientras que las negras deben reaccionar ante el panorama alterado. Las negras están aceptando la disrupción al aceptar el intercambio de peones, una elección audaz que remodela la estructura de peones y abre una diagonal para la dama. Esta recaptura inmediata obliga a las blancas a reaccionar, lo que potencialmente conducirá a un medio juego más dinámico donde el juego activo de piezas será primordial. Observe cómo la cadena de peones recién formada en el flanco de dama para las negras, con peones en C3 y D4, puede convertirse en un objetivo para las blancas si no se apoya adecuadamente. Las damas se marchan, marcando el comienzo de un final en el que la mayoría de peones centrales de las blancas, a pesar de su ligera incomodidad, podría convertirse en un activo crucial si los caballos negros luchan por coordinarse de manera efectiva. Restablecer la presencia de la torre en la columna D abierta es primordial, asegurando un punto de apoyo para las próximas escaramuzas del medio juego y posibles ventajas en el final. En la transición al final, las blancas dan prioridad a abrir la crucial columna E para la torre, creando presión inmediata sobre la torre negra, que actualmente está vinculada a defender el peón D. Esta audaz captura tiene como objetivo alterar la delicada estructura de peones de las negras y potencialmente exponer a su rey a medida que el juego se simplifica. Al iniciar un contraataque en la columna electrónica abierta, las negras reposicionan su torre para desafiar la ocupación inmediata de las blancas y prepararse para posibles avances o intercambios de peones que podrían surgir de esta contienda central. Recuperar la columna central es primordial ahora que las damas están fuera del tablero. Este redespliegue de torres es un paso crucial para afirmar el dominio en la columna D, amenazando potencialmente la debilitada estructura de peones de las negras y ofreciendo mejores perspectivas para que las torres blancas se vuelvan activas. El peón negro ahora se aventura a C2, un avance audaz que apunta a desbaratar la torre blanca en D1 y potencialmente infiltrarse en la séptima fila, creando importantes desafíos defensivos. Manteniendo un punto de apoyo en el flanco de dama, las blancas pretenden desalojar el tenaz peón pasado. Un riesgo calculado para inyectar vida al flanco de dama, este alfil se reposiciona para explotar la diagonal abierta, amenazando potencialmente al caballo inmovilizado y buscando contrajuego contra los peones potencialmente aislados de las blancas. Mientras intenta alterar la armoniosa estructura de peones en la columna, sé que las blancas han construido diligentemente. Este intercambio de alfiles tiene como objetivo simplificar la posición y entrar en un final, aprovechando el rey negro expuesto y la ventaja de la pareja de alfiles en posiciones abiertas. Al eliminar el alfil activo de las negras en B4, las blancas buscan evitar cualquier complicación táctica inmediata que pueda surgir de su presión sobre el flanco de dama. La estructura de peones posterior creada por los avances de las negras ahora presenta objetivos, y la torre blanca en la columna D gana más libertad. Recuperar el peón abre una diagonal crucial para tu alfil y establece una batería formidable con la torre en la columna C, prometiendo presión futura sobre el rey blanco. El viaje de la torre a G2 señala un cambio hacia la solidificación de la estructura de peones del flanco de dama de las blancas, con el objetivo de evitar que el peón C pasado del oponente avance más sin obstáculos, al tiempo que se prepara una posible maniobra en el flanco de rey si surge la oportunidad. Reconocer los peones doblados en C3 y C2 es primordial, y esta colocación del alfil tiene como objetivo explotar esa debilidad, forzando potencialmente un intercambio para liberar la columna C para la torre. Proteger el archivo abierto ahora se vuelve primordial. Las negras recuperan el peón y restablecen un puesto de avanzada de alfil en el flanco de dama, con el objetivo de perturbar la ya precaria estructura del flanco de dama de las blancas y amenazar potencialmente el peón aislado de C2. Superando las consecuencias de los peones doblados, este reposicionamiento de torres busca desafiar a la mayoría de peones centrales y potencialmente ofrecer un recurso defensivo en la primera fila.
El intercambio de torres ahora inicia el final del juego, transformando el tablero de maniobras complejas a una lucha más directa por la actividad de peones y piezas. Consolidar la presencia del caballo reposicionándolo en una casilla más central y activa, anticipando la posibilidad de una presión renovada sobre la columna D y las diagonales abiertas. Promover el peón a reina inmediatamente es una respuesta natural y poderosa, transformando un simple peón en una pieza decisiva del juego y creando amenazas inmediatas en la última fila. Capturar la dama con el alfil solidifica la estructura de peones del flanco de dama de las blancas y elimina la pieza atacante más peligrosa de las negras, abriendo la puerta a un final más sencillo en el que las blancas pueden aprovechar su mejor coordinación de piezas. La recaptura inmediata en C1, apoderándose del peón que tan agresivamente avanzó, es una respuesta lógica al sacrificio de pieza de las blancas. Las negras restablecen la igualdad material, pero, lo que es más importante, reducen la calidad a una posición en la que el peón pasado en C2 ya no es una amenaza directa. El juego ahora entra en un final simplificado, donde la ventaja fundamental del peón extra para las negras debe convertirse cuidadosamente en una ventaja ganadora, lo que requiere un juego preciso para evitar permitir el contrajuego de las blancas con su alfil más activo. Restablecer la presencia de un caballo en el campo de batalla central es el objetivo inmediato, con el objetivo de interrumpir la floreciente cadena de peones de las negras y potencialmente explotar cualquier debilidad persistente en torno a la monarca. La dama recién ascendida, momentáneamente tranquila, ahora mira al expuesto rey blanco, pero su colocación inicial detrás de los peones en la columna B ofrece escasa protección. La estrategia de Black ha culminado en este ascenso, alterando fundamentalmente el equilibrio material y abriendo posibilidades agresivas contra la debilitada familia real. Retirar el caballo a D2 solidifica la estructura de peones y se prepara para recuperar el peón pasado, ahora avanzado. El alfil negro ahora ocupa un puesto de mando, mirando al indefenso rey blanco y creando una amenaza significativa de jaque perpetuo o incluso un jaque mate forzado si las blancas no tienen cuidado. Este posicionamiento agresivo obliga a las blancas a reaccionar defensivamente y limita sus opciones para desarrollar un contrajuego, dictando efectivamente el ritmo del juego desde este cuadro central. Iniciar una secuencia de reposicionamiento del caballo, con el objetivo de desafiar el peón avanzado de las negras potencialmente moviéndose hacia el flanco de rey. El alfil se reposiciona, con el objetivo de explotar la diagonal abierta y potencialmente crear peones pasados más adelante, garantizando al mismo tiempo su seguridad frente a un mayor acoso. Al sondear las debilidades de los peones, las blancas pretenden asegurar la crucial mayoría en el flanco de dama, solidificando el avance del peón, creando potenciales oportunidades de peones pasados más adelante. Al restablecer el contacto con el flanco de dama, B2 intenta activar el alfil y potencialmente crear una posición más activa para las piezas restantes de las negras, mirando al rey blanco ahora expuesto desde la distancia.